Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo, vuestro amigo vecino, el Spy Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Este es un vídeo que si eres fan del canal, a ver, lo puedes escuchar, te puedes quedar si quieres para reafirmar conceptos y para afianzar conceptos, pero habitualmente si eres un seguidor del canal y tienes un cerebro normal, ya no digo excelso, normal, porque el mío tampoco es excelso, el mío es normal, y tienes un cerebro normal, todo lo que te voy a explicar hoy te va a parecer totalmente redundante. Quizá algunos te han hecho dudar, quizá en algún punto creíste o asimilaste información que yo te di en base a estudios y lo tomaste como una verdad, y ahora con lo de Hansi Flick alguna gente te está cuestionando y quizá dices, hostia, ¿cómo respondo yo ahora a esto? ¿Cómo respondo a que Flick sí está funcionando cuando el Spider decía que el entrenador puede ser entre que no vale nada y un 15% del impacto en el rendimiento de un equipo? Cuidado, vamos a hacerlo por fases y por parámetros, porque este vídeo lo hago para todos aquellos tontorrones que ahora por un partido o por tres o por lo que sea te vienen a decir, pero ¿no decías tú que el entrenador no tenía ningún impacto? No, ya que ya empezamos mal, o que tenía un mínimo impacto, ya empezamos mal. Ya empezamos mal porque esto es como cuando a mí mi profesora me dijo la ley del mínimo esfuerzo, yo no estudié nada y resulta que lo que estaba diciendo es que había que ser eficiente, no un puto vago. Claro, si tú estás entendiendo, como yo hice en su día, mal los conceptos, el problema no lo tengo yo, el problema lo sigues teniendo tú. Y aunque tú te creas muy listo pensando que has venido y me has desnudado el argumento, lo que estás demostrando es aún ser más tonto de lo que eres, porque en lugar de haber intentado entenderlo, lo único que has dicho es negarlo porque otro youtuber te decía otras cosas y entonces en la negación no has permitido que tu cerebro entendiera la argumentación completa. Y eso es un problema que es tuyo. Eso no es mío. Mi cerebro está bastante abierto para entender y comprender las cosas. Es el tuyo el que está cerradito. Pero aún así, y a pesar de tu tontuna, que todo el mundo me recomienda a los tontos déjalos en paz, no, yo no dejo a nadie de lado. No dejo a nadie de lado, y menos a los tontos. Porque cuantos menos tontos, mejor nos irá. Entonces hay que tener paciencia, es que hay que trabajarlo, evidentemente, para arrastrar a la gente que voluntariamente o involuntariamente se está quedando atrás intelectualmente. Hay que darles un empujón. No voy a empujar a los que ya tienen el intelecto en su sitio, esos ya van solos. Pero todos estos atontados que nos retrasan el progreso, porque no entienden un puto carajo, porque son tontos del culo, pues hay que seguir, pues con paciencia, explicando los conceptos una y otra vez, hasta que al final lo entenderán, porque no es la primera vez ni la última que, oye, hay gente que tarda más que otra, pero al final lo acaban entendiendo. Bueno, pues nos toca ser pacientes, chicos, yo lo siento mucho, ya sé que en este canal, es que te repites, ya lo sé, pero te estoy advirtiendo, este canal tiene paciencia para explicar las cosas, tiene vocación de no dejar a nadie atrás, ningún soldado blaugrana se va a quedar atrás por muy tonto que sea. Bueno, vamos a estar hablando entonces de lo de entrenador. Vamos a ver, primer punto, vamos a hacerlo por puntos a lo plan tontería pura, ¿eh? O sea, esto ya será a lo plan colegio de retardeds. Punto número 1, lo que indican los estudios es que un entrenador vale entre nada y un 15% del impacto en el rendimiento del equipo, ¿vale? Entre 0 y 15%. Cuando dicen 0, le llaman la teoría del osito de peluche. Es decir, que poner un entrenador o poner en el vestuario a un osito de peluche daría exactamente el mismo resultado. Vale. Que al final son los jugadores. Vale. ¿Yo alguna vez he comprado la teoría del osito de peluche? No. Porque yo siempre me he movido entre el 10 y el 15%. Yo siempre he dicho, compro la idea de que el entrenador máximo tiene un 15% de impacto, dentro de un 100%, que me parece bastante razonable, pero nunca he pensado que era el 15. Si me pensaba, no sé, pues será el 13, el 12, dependiendo del entrenador. Guardiola quizás sí tiene un impacto del 15%. Y quizá Xavi es un impacto del 7%. Ahí está la diferencia entre Guardiola y Xavi. Que uno impacta un 7% y le queda un 7% de vacío al equipo, y el otro consume su 15% de impacto porque impacta completamente en ese parámetro y lo consume entero. ¿Vale? Esto es el punto número 1. El Spider nunca ha pensado que el entrenador tenía 0 impacto. De lo contrario, no habría nunca dicho nada de Xavi porque me habría dado igual. Yo sería coherente con esa idea, igual que sería coherente si pensara que hay una conspiración arbitral, no vería fútbol. Esa sería la coherencia. No tendría un canal de YouTube hablando del Barça. Eso sería ser coherente con realmente lo que pienso y lo que digo. Si no es coherente, ¿por qué digo y verbalizo y tengo un canal diciendo estas cosas? Bueno, pues preguntárselo a la gente que hace esto, pero no es coherente. Si yo pensara que el entrenador no impacta, me daría igual Koeman que Flick, que Guardiola o que el Espíritu Santo. Me daría igual, y entonces no hablaría del entrenador porque os diría,
Si es que da igual lo que diga Xavi en rueda de prensa y da igual cualquier cosa, si da igual que tengamos a Xavi o que tengamos a no sé qué, o a quien sea, aquí lo importante son los jugadores y el entrenador no pinta nada, por lo tanto nunca hablaría de si el entrenador ha planteado mal o bien el partido porque pensaría que da igual. Como yo no pienso que dé igual, como pienso que tiene un impacto, pero es un impacto menor, el impacto mayor lo siguen provocando los jugadores que son activos en el juego, son los que están realmente jugando el partido. Entonces, este es el punto número 1, señores. La teoría o los teóricos que han estudiado este asunto te dicen del 0 al 15% del impacto. De todos los parámetros que impactan en un equipo de fútbol, el entrenador se mueve entre el 0% y el 15%, dependiendo del entrenador, más o menos, dependiendo de la gestoría, más o menos. ¿Por qué pienso que sí hay un impacto? ¿Por qué no compro la teoría del osito de peluche? Bueno, no la compro porque mientras haya que gestionar un grupo de personas, el gestor sí tiene que tener algún tipo de impacto, porque yo puedo gestionar a un grupo de personas de formas muy distintas. Entonces sí que, dependiendo de cómo te amoldes o cómo des el mensaje, vas a tener un impacto. Obviamente, si tus jugadores les faltan a todas las piernas y el rival tiene piernas, da igual lo que yo haga, no sirvo para nada, ni yo ni mis jugadores. No, ya no es una cuestión de yo, es una cuestión de que no sirve nadie, porque con jugadores sin piernas difícilmente vas a competir contra jugadores con piernas. Entonces, ese factor, el factor piernas, en este caso se comería el 100% del rendimiento y no tendríamos nada que hacer nadie. Nadie pintaríamos nada porque futbolistas sin piernas ya automáticamente no pueden hacer nada en un partido de fútbol. Bueno, de esto, punto número 1, que espero que ya lo hayáis entendido. Mientras haya un gestor, algún impacto tiene. Tiene que tenerlo. ¿Cuál? Bueno, ahí ya cada uno que decida el número. Como repito, en los que han hecho el estudio, no yo, los que han hecho los estudios correspondientes, unos te dicen que es el 10%, otros te dicen que es el 0%, otros te dicen que es el 15%, otros te dicen que es el 3%. Y cuando alguien ha cogido todos los estudios, se ha hecho un metaanálisis de todos los estudios que se han hecho al respecto, te dicen, señores, la horquilla del impacto de un entrenador en un equipo es del 0 al 15%. ¿Ahora se entiende? ¿Ya se entiende? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, pues nada, entonces te dejo atrás. Ahora sí que ya te dejo atrás. Punto número 2. ¿Cómo se explica entonces el impacto de Flick? Bueno, vamos a explicarlo y aquí vais a tener que estar un poquito atentos porque aquí se viene una parte un poquito más sofisticada. Flick está teniendo de momento lo que se llamaría un impacto marginal en el Barça. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú miras el arranque de Xavi Hernández el año pasado y lo comparas con el arranque de Xavi en cuanto a puntos y goles, no estarían tan alejados. Donde estarían alejados es un poco en las sensaciones del equipo. Es decir, que ahora mismo habría una mejora marginal. Es como si, vamos a ponerlo en estos términos muy claros, Xavi Hernández hubiese tenido un impacto del 10 o 11% en el rendimiento del equipo y Flick estuviera teniendo un 15%. Es decir, hubiese un 4 o un 5% que Xavi no alcanzaba a optimizar porque él no impactaba, quedaba como vacío, por decirlo de algún modo, para que se entienda. Está mal dicho así, pero es para que se entienda. Y Flick optimiza y tiene un impacto del 15%. Por lo tanto, la ganancia marginal que estamos viendo es esa. Es una ganancia marginal. Luego otra cosa, no puede haber una ganancia atómica porque, señores, el Barça el año pasado quedó segundo con 80 y tantos puntos y llegó a cuartos de la Champions. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que la ganancia que puede ganar Flick es llegar a semis o a la final y ganar la Champions. Otra cosa es no haber clasificado para la Champions, no haber ganado ningún partido en fase de grupos. Otra cosa sería que el Barça hubiese quedado sexto. Entonces ya no sería una ganancia marginal, sería una ganancia bastante importante. No sería tampoco ni siquiera absoluta, seguiría siendo marginal. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que si el Barça acabó la liga pasada, yo que sé, con 85 puntos, ¿cuántos creéis que va a hacer Flick este año? Pues igual en el mejor de los casos hacemos 94. Bueno, de 85 a 94 y quedar primero a quedar segundo es una ganancia marginal. Evidentemente hay una diferencia muy importante entre quedar primero y quedar segundo, obvio, pero la ganancia es marginal. La diferencia de puntos es marginal, no es aberrante, no es un cambio drástico. Por lo tanto, ya te está indicando qué diferencia de puntos hay entre ganar 84 o 85 y ganar 94. Es que no es ni el 10%. ¿Qué te haría ganar Flick? Por lo tanto, ¿cuál es el impacto de Hansi Flick? Si lo quisieras medir el impacto de Flick en la puntuación de la última liga de Xavi con la liga de Hansi Flick este año. Pues Hansi Flick va a tener una ganancia muy marginal por encima de Xavi. Si miramos otros parámetros, le va a pasar lo mismo porque por defecto el Barça ya cumple unos números mínimos que son X y no baja nunca de X. O sea, hay un mínimo, hay un suelo
que el Barça no suele rebasar hacia abajo. El Barça bajar de 80 puntos o bajar de 75 puntos, yo creo que es casi imposible. O sea, tiene que hacer una liga muy desastrosa. Por lo tanto, la ganancia del siguiente entrenador siempre va a ser marginal. Ojo, esa ganancia marginal es tan potente que a ti te puede parecer un abismo, pero no es un abismo, es una ganancia marginal. Y aquí está el punto importante. Entre Flick y Xavi no hay una distancia sideral, no podrá ni siquiera haberla, por más que Flick se empecine. Porque para que hubiese una distancia sideral entre Flick y Xavi, y digo sideral de poderla medir y decir, joder, es sideral, Flick tendría que ganar todos los partidos por 10-0 y ganarte la Liga ganando todos los puntos y ganándote la Champions, metiendo goleadas y ganando absolutamente todos los partidos y ganando la final por 6-0. Entonces ahí sí que diría, ¡buah! La diferencia es sideral. Pero no va a ser sideral. Como mucho va a ser marginal. Punto número 2, importante a entender este concepto. Ningún entrenador va a poder hacerlo muchísimo mejor que el otro de forma sideral. Siempre va a ser marginal. Lo que te va a demostrar que el impacto de Hansi Flick es pequeño. Pero ahora viene el punto número 3 y el ejemplo que siempre os pongo, que te va a acabar ya vamos, que si no con este tercer ejemplo, con la siguiente analogía no lo entiendes, entonces ya no te puedo explicarlo más porque no se me ocurre ya qué vas a hacer con tu cerebro. Si tú tienes dos corredores, este es el ejemplo que siempre pongo. Si tú tienes dos corredores que te corren los 10 segundos, los 100 metros en 10 segundos. 100 metros en 10 segundos. Y te digo, explícame los factores que hacen que este pavo pueda correr los 100 metros en 10 segundos. Dirás, sus músculos, su estructura ósea, su estructura pulmonar, su corazón, básicamente su biología, su método de entrenamiento, su descanso, su alimentación, esperar que no tenga viento en contra, porque el viento en contra puede ser un factor, o lo tenga a favor. Pero supongamos que lo ponemos en un sitio donde no hay viento ni en contra ni a favor. Bueno, pues entonces eliminamos ese factor. Ese factor ya no tiene ninguna importancia, porque ya no hay viento. Todo y que siempre hay una rozadura con el aire que te rodea. Bueno, esto estaría claro. Y dirías, el 100%, prácticamente el 100% del rendimiento se basa en la biología del corredor. Vale. Ahora te digo, corren descalzos, ¿eh? Hacen los 100 metros descalzos. Y yo ahora a uno le pongo unas bambas de correr, unas zapatillas. Y corre en 9 segundos y medio los 100 metros. ¿Qué dirías tú? ¿Que las bambas son el 99% del impacto? ¿O dirías que es un pequeño impacto, muy chiquitito, pero que en un entorno de máxima igualdad, ese impacto tan chiquitito, tan marginal, esa ganancia tan marginal, tan chiquitita, es la noche y el día? Porque es pasar de ser primero a ser segundo. Es pasar de ganar el trofeo a no ganarlo. Evidentemente la ganancia es chiquitita, pero produce una ganancia tan grande que tú puedes llegar a pensar, claro, las zapatillas son la clave. No, la clave sigue siendo la biología del corredor, porque sin esa biología privilegiada, por muchas zapatillas que tú le pongas a un corredor, no te gana la carrera. Pero las zapatillas, en un entorno de igualdad con otro corredor que también es un privilegiado con su ADN, sin zapatillas, lo corren 10, yo lo corro 9,5. El factor determinante sigo siendo yo y mi forma de entrenar. Pero he recibido una pequeña ayudita con un impacto muy pequeñito del 5%, que me hace correr a 9,5. Y con eso, agáchate que te la hinco. Y con eso ya tengo la victoria. ¿Veis la diferencia? Un entrenador, Hansi Flick, con respecto a Xavi Hernández, son esas zapatillas. El entrenador, con respecto a otro entrenador, son las zapatillas. Es cuán buenas son esas zapatillas que en un entorno de igualdad me dan ese extra suficiente para poder ganar. Eso es lo que es un entrenador y eso es lo que va a pasar con Hansi Flick. Con Hansi Flick es como si nos hubiesen cambiado de momento unas zapatillas que nos hacían correr un poquito más rápido que si no las lleváramos, pues nos han dado unas zapatillas aún mejores que las que teníamos el año pasado, que producen una ganancia marginal, notoria y suficiente, pero que no explican el rendimiento total del equipo, porque el rendimiento total del equipo son otros factores que ya existían la temporada pasada, que son los propios jugadores, que son los factores principales, que es como si fuera la biología del corredor. Son los factores principales, que les has puesto algo, una ropa o unas zapatillas que le han dado ese pequeño extra suficiente para que se note una diferencia significativa, porque entre quedar segundo y primero en una carrera contra otro tío es la noche y el día, es ganar o perder.
pero que en el fondo, si analizas los datos, el salto es marginal. El salto es chiquito de lo que hemos incorporado. Joder, pero menos mal que lo hemos incorporado, porque eso nos ha dado la victoria. Entonces, señores, a ver si ya entendemos estos conceptos de una manera clara. Si tú quieres seguir llevando el debate a la tontuna de es que el disparo dice que no tiene impacto, si tú lo quieres llevar a ese nivel de tontuna, es tu elección. Es tu elección. Aquí ya te he explicado en 3 pasos bastante fáciles de entender. Creo que es bastante claro todo lo que te he dicho. Cómo funciona el tema y por qué el entrenador tiene el impacto que tiene y por qué ves las diferencias que ves entre Hansi Flick y Xavi. Si esto ya no lo entiendes, chiquito, empieza a pedir ayudas al Estado. Deja de estudiar, pero empieza a pedir ayudas al Estado para sobrevivir. Porque verdaderamente no vas a poder hacerlo solo. Te van a atropellar porque el mundo es competitivo y hay gente que esto lo entiende desde el minuto 1 cuando lo expliqué el primer día. Y quizá tú has necesitado 20 vídeos donde lo he repetido una vez detrás de otra para entender esta mierda. Cuidadito, cuidadito, que en el mundo hay competencia. No estás solo, mi niño. Aunque en casa te hayan dicho que eres muy guapo y muy listo, no estás solo. Cuando salgas ahí fuera, compites. Y como te hagas el tonto y te acostumbres a hacerte el tonto, acabarás siendo tonto de verdad. Tú mismo. O sea, este canal te lo está advirtiendo por activa y por pasiva. Si sigues escuchando a la gente que te lava el cerebro y te da las verdades absolutas y no te ayuda a intentar pensar y entrar un poquito en lo granular de los debates, eso ya acabará siendo una decisión tuya. Luego no valen las quejas. Luego no valen las quejas. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.